¿Lo sientes? Es como si la situación se estuviera calentando poco a poco, y ahora parece que estamos en un punto en el que esto podría explotar en cualquier momento. Salió una noticia. Estados Unidos dio un ultimátum contundente a Irán, dándoles casi 48 horas para tomar una decisión importante. Vuelvan a abrir el estrecho de Hormuz. Si no, es posible que Estados Unidos apunte directamente a la red eléctrica de todo Irán. Eso significa que un solo paso podría dejar sin electricidad a todo el país. Y si crees que ahí termina la tensión, no es así. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos parecen listos para involucrarse, por lo que ya no es un conflicto simple. Esto ya está creciendo en una lucha más amplia que Irán posiblemente no esperaba. Poco a poco, los países del Golfo también se están quedando sin paciencia. Ya están cansados de los ataques. Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos ya expulsaron al personal y agregados militares de la embajada iraní. Según Arabia Saudita, Irán ya violó el acuerdo de paz que se hizo en 2023, un acuerdo que incluso fue facilitado por China. Por eso, es muy probable que su relación termine. No es una decisión fácil. Después de emitir el comunicado oficial, supuestamente solo le dieron 24 horas al personal iraní para salir del país. El momento es más crítico. Los ministros de Relaciones Exteriores árabes y musulmanes se reunieron recientemente en Riad, Arabia Saudita. El objetivo es planear cómo enfrentar los continuos ataques de Irán. Y lo interesante es que mientras hablaban, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía también se conectó con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán para asegurarse de que Irán también escuchara la conversación. Pero mientras se llevaba a cabo esa reunión, Irán hizo algo que sorprendió a todos. Lanzaron misiles balísticos directamente a la ciudad donde se estaba realizando la reunión. Irán intentó enviar un mensaje, pero en vez de asustar a otros países, solo los enfureció más. Incluso Turquía, que antes tenía una postura más neutral, parece que también se está hartando. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía afirmó que los países del Golfo ya dieron una última advertencia, y si siguen los ataques tendrán que responder. Y si lo piensas, tienen un punto. ¿Por qué los están atacando a ellos si ni siquiera están directamente involucrados en la guerra? De hecho, antes ni siquiera permitían que Estados Unidos usara su espacio aéreo y sus bases para atacar a Irán. Aún así, ellos siguen siendo los más afectados y de forma grave. Si vemos los datos, Irán ha atacado más veces a los estados del Golfo que a Israel, que es realmente su enemigo en la guerra. Y lo más sorprendente aún, tampoco han atacado directamente las bases de Estados Unidos en estos países, porque la verdad, ahora están demasiado protegidas. Por eso los ataques se dirigen a objetivos civiles. Emiratos Árabes Unidos afirma que casi el 80% de los misiles y drones que los atacaron no fueron a objetivos militares, sino a aeropuertos, centros comerciales, deportivos y refinerías. Esto significa que la gente común resulta afectada. Además, la semana pasada Israel atacó una planta de gas iraní. Irán respondió atacando el campo de gas de Qatar, aunque ese país no tenía relación con el ataque inicial. Las pérdidas ascendieron a $20.000 millones, por eso muchos países están confundidos. No parece haber lógica en los movimientos de Irán, sobre todo para los países del Golfo. Sin embargo, si lo analizas a fondo, puede haber una razón. Parece que Irán solo quiere que toda la región esté en caos, y si pueden, incluso involucrar al mundo entero en ese caos. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso. Porque si Arabia Saudita decide tomar represalias, ya no será una guerra simple. Esto podría escalar y convertirse en un conflicto que involucre a más países. Sobre todo si tomas en cuenta su acuerdo de defensa con Pakistán, similar a la OTAN. Eso significa que si uno es atacado, el otro está obligado a ayudar. Y si eso sucede, ya no será solo una vez. El conflicto en Medio Oriente podría volverse una crisis global. Escuchemos esto. Si Irán entra con toda su fuerza en esta guerra, definitivamente será el mayor perdedor, porque Arabia Saudita activará su acuerdo bilateral de defensa con Pakistán. Esto unirá al mundo árabe y musulmán, más de 50 países musulmanes con un solo objetivo: poner a Irán en su lugar. Lo último que queremos es entrar en esta guerra y queremos una solución política, sea como sea.
Definitivamente, el mejor resultado sería que Irán dejara de lado las tres principales demandas o los tres principales problemas, que son las milicias, las ambiciones nucleares y también los misiles balísticos. ¿Habrá una manera en la que los estadounidenses y los iraníes encuentren una forma de salvar las apariencias de Irán y que estas tres demandas se apliquen sin declarar una rendición total? Hablemos de lo que pasó ayer en Israel, porque realmente no se puede olvidar. En un solo día hubo 2 incidentes importantes que causaron graves bajas. ¿La razón? Hay misiles iraníes que no han sido detenidos por el sistema de defensa de Israel. Eso significa que los misiles alcanzaron directamente su objetivo. Sin advertencia ni interceptación, se reportaron impactos directos en la zona poblada de Israel. Solo se usaron misiles simples y llevaban ojivas pesadas, porque fueron interceptados todo el lugar donde hay gente. Y con base en los videos, ¿realmente puedes ver la magnitud del impacto? Es un ataque simple que muestra que, aunque el sistema de defensa aérea sea fuerte, aún pueden ocurrir incidentes. Cuando ocurre, la situación es muy peligrosa. Es el video real de lo ocurrido. Wow, wow, wow. 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 ¡Papá! Wow. Wow. Es la primera parte. Wow. Eso es una locura, lo entiendo. Wow. Ciudades del sur de Israel, Arad y Dimona, sufrieron ataques con más de 100 heridos reportados, 88 en Arad y 39 en Dimona. Está claro que es lo correcto y, más importante aún, esta es la primera vez en toda la guerra que Irán causa un daño tan grande a Israel. Irán no tardó mucho en atacar. Dicen que esto es como el ataque a su planta nuclear en Natanz. Se afirma que atacaron el sitio nuclear israelí cerca de Dimona, pero en realidad el misil cayó a unas 10 millas de allí y no fue un impacto directo. Una agencia nuclear de la ONU afirma que la instalación no sufrió daños, pero sigue siendo relevante por 2 posibles razones. La defensa aérea falló o Irán la evadió de una nueva forma. Según videos en línea, hay al menos 2 interceptores que intentaron detener los misiles, pero claramente como resultado no los detuvieron. Aún así impactó. Israel investigará el caso, pero quizá no revele todo. Al ocurrir en zona poblada, circularon muchos videos. Puedes ver el impacto y el sonido de los disparos. Y después puedes ver lo grande que es la maleza. Este es uno de los golpes más duros de la guerra. Al ver lo cerca que están, es fácil pensar que puede empeorar. Por suerte, parece que el misil cayó en una zona sin edificio. Todavía hay víctimas, pero no impactó directamente en la zona residencial. Ahora pasemos al lado diplomático, porque hay una nueva declaración explosiva. El presidente Trump dio un ultimátum. Si Irán no abre el estrecho de Hormuz en 48 horas, Estados Unidos atacará sus centrales eléctricas. Este es un gran cambio, ya que antes Estados Unidos evitaba atacar infraestructura energética para no afectar a civiles. La estrategia cambia ahora. Lo que es confuso es que un día antes de esto, Trump dijo que el estrecho de Hormuz no les importa porque ya no dependen del petróleo. El tono parece diferente, pero si lo piensas, también tiene lógica. También que Estados Unidos dice que solo otros países, especialmente Europa, son los que deben moverse para proteger el estrecho. Y hasta ahora también hay movimiento. Europa condena a Irán y ejerce presión diplomática, pero aún no hay acción militar. Aún así, está claro que ya hay una cuenta regresiva de 48 horas y a medida que pasa el tiempo nos acercaremos a una posible escalada. Irán también respondió. Según su portavoz militar, si Estados Unidos ataca su infraestructura energética, ellos responderán. Atacarán instalaciones de energía, TI y desalinización en el Golfo. Esa es la parte peligrosa. Las plantas de desalinización proveen entre 50 y 90% del agua potable en esos países. Si afecta a ciudades como Dubái y Riad, es posible que no sobrevivan. El petróleo importa, pero el agua es más crucial. Si no hay agua, la vida literalmente se detiene en una ciudad. Así que incluso si hay un ultimátum,
Todavía no es seguro si Estados Unidos llevará a cabo la campaña. Es solo una medida de presión, un farol diplomático, o quizá exista otra forma. ¿Cómo controlar áreas estratégicas para lograr el objetivo de no destruir la infraestructura civil? Porque si el régimen actual colapsa, será más difícil para el próximo gobierno del país. Así que por ahora, espera, porque con cada hora la situación crece más. Pero espera, somos distintos. ¿Crees que estamos en los últimos días? Para mí, es porque las cosas que están pasando en la Biblia lo son. Y para que entiendas completamente de lo que estoy hablando, vamos a ver este video repetido que tiene un spoiler. Ellos son los 4 jinetes del Apocalipsis que traerán guerra, hambre, muerte y destrucción. Así que vamos a empezar. ¿Sabías que en la Biblia hay historias sobre 4 monstruos misteriosos que desaparecerán en los últimos días? Cuando los primeros 4 sellos en el libro de Apocalipsis aparecen, no es historia ni fantasía. En cambio, es parte de una profecía sobre el fin de los tiempos que se avecina. Se les llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Y cada uno se basa en la tragedia que puede sucederle al mundo: guerra, hambre y muerte. Pero esto es lo sorprendente. Aunque han pasado casi 1900 años desde que se dio esta profecía, cuando miras la historia, desde la guerra mundial, crisis económicas, pandemias, hasta el colapso de países, el mundo sigue repitiendo el mismo patrón que trajeron los 4 jinetes. Según estudiosos de la Biblia, hay 2 explicaciones. La primera, que aparecerán literalmente en los últimos tiempos. Esto sucederá uno después de que los sellos de Dios estén. Segundo, no será solo un evento, sino un patrón que se repite en la historia de la humanidad y será útil. Ahora estamos en la parte más compleja de la historia. Esto es asombroso porque discutimos en detalle cuál es la tragedia de los 4 jinetes. Pero antes de empezar, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Esto nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Muchas gracias. Y ahora comencemos. Todo comenzó con un hombre. Fue arrojado a una isla rocosa llamada Patmos. Patmos es una isla remota que fue convertida en prisión durante el Imperio Romano, el poderoso imperio que gobernaba gran parte de Europa y Medio Oriente. Su nombre es Juan, y según la tradición era el último apóstol que quedaba en ese tiempo. Fue desterrado porque enseñaba la verdad que el imperio no quería escuchar. Un día, Juan vio algo diferente. Era como si se abriera una puerta en el cielo y había un sonido como el de una trompeta llamándolo, y lo que vio no fue paz ni salvación, sino el final. Se le reveló que este era el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Mensaje de la Biblia y la cruz. No es un sermón ni historia, sino un sueño hecho Biblia. En medio de todo lo que vio Juan, vio un rollo, un documento sagrado en la mano derecha de Dios. Tiene 7 sellos. 7 sellos lo cubren o cierran. Y es sagrado que solo uno de ellos en el cielo o en la tierra tenga el derecho de abrirlo. Esto fue hasta que se acercó una figura extraña, el Cordero, símbolo de Cristo. Pero no es la imagen amable y dócil a la que estamos acostumbrados. Se le describe como un cordero sacrificado con cicatrices y señales del Señor. Al quitar los sellos sucedió algo que el ser humano nunca antes había visto. Al romperse los primeros 4 sellos, una voz como trueno gritó. Después de eso, ellos aparecieron. 4 jinetes, 4 caballos, 4 poderes capaces de destruir el mundo entero. No hablan, no explican. Simplemente se mueven y poco a poco van borrando el orden del mundo. Y sorprendentemente, esta es la única vez que se les menciona en toda la Biblia. No tienen historia ni antecedentes claros, solo uno tiene nombre. Es como si surgieran de la nada y obedecieran solo a Dios. En la tradición cristiana no son ángeles ni tampoco demonios. Ellos son el juicio. Pero si revisas las escrituras más antiguas, verás sus sombras. En Zacarías, escrito siglos antes del Apocalipsis, hay una visión de caballos blancos, rojos, negros y mezclados. Dios envió jinetes para recorrer y observar el mundo. Aún no eran destructores, pero la imagen ya existía.
hay algo aún más antiguo. En diferentes culturas antiguas hay historias sobre mensajeros montados a caballo, dioses de la peste, espíritus de la guerra y señales que viajan entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Solo hay un tema. El jinete aparece cuando una civilización está al borde del colapso. En el Apocalipsis ya no llevan mensajes, ellos son el mensaje. Blanco, rojo, negro y pálido. Llevan una corona, una espada, una balanza y un nombre. No nacieron, fueron liberados. Y cuando cabalgan, nadie puede detener su paso. Estos son los primeros jinetes, los jinetes de la conquista, los jinetes que reinarán. Se abrió el primer sello. Desde la oscuridad surgió un jinete en caballo blanco, el jinete de la conquista, símbolo de dominio y posesión. Su apariencia limpia y honorable llama la atención de inmediato. Parece un líder no marcado por la guerra. Porta un arco, arma de combate a distancia. Eso significa que puede atacar desde lejos sin acercarse. Pero es extraño, porque no lleva ni una sola flecha. En su cabeza lleva una estéfanos. Es una corona antigua, no de oro, sino de palma trenzada, usada por quienes triunfan en batalla. No es de un rey, sino de un conquistador. Un conquistador. Y sobre él, esto es lo único que dice el pergamino. Salió conquistando y para conquistar. Salió a conquistar y seguir conquistando. Es una breve descripción, pero de gran significado. El blanco simboliza santidad, pureza y limpieza. En el Apocalipsis, Cristo también monta un caballo blanco. Mientras lidera al ejército celestial, surge la duda. ¿El jinete del caballo blanco es Salvador o impostor? Parece bueno, pero ¿trae consigo la destrucción? En la antigüedad, algunos cristianos creían que este jinete era el mismo Cristo, o símbolo de la difusión del Evangelio, una fuerza divina que conquista almas. Pero con el paso del tiempo y a medida que aumentaron las guerras, las conquistas y las persecuciones, la perspectiva cambió. Muchos pensaban que el jinete blanco no era un salvador, sino un engañador, una fuerza que aparenta justicia, pero en realidad impone control. No con la espada, sino con ideología. El arco que sostiene, aunque sin flecha, simboliza una fuerza que actúa a distancia mediante política, propaganda, influencia y un poder que no parece peligroso a simple vista. En la historia, algunos lo asocian con los emperadores romanos, que vestían de blanco en las victorias y se decía que tenían autoridad divina. Otros lo relacionan con el poder de la Iglesia durante la época medieval, cuando la Iglesia tenía tanto control político como espiritual, y lo usaron de manera violenta. En la interpretación moderna, su forma ha cambiado. Algunos lo ven en el colonialismo, países que traen civilización, pero en realidad conquistan y borran culturas. Algunos lo ven en la ideología, movimientos que empezaron con buenas ideas, pero que al final se convirtieron en formas de controlar a la gente. Usa leyes, dinero, políticas y doctrinas para unir al mundo en una sola dirección. Y de ahí viene su verdadero peligro. Él no es quien causa el caos. Él es quien prepara al mundo para el caos. No es él quien quema los pueblos. No es él quien derrumba muros. No es él quien grita. Él es el que va primero. Antes de que lleguen la guerra, el hambre y la muerte, él crea sistemas, establece acuerdos, promete paz, unidad y progreso. Al final solo hay un rumbo en su viaje: conquistar. Lo aterrador es que la mayoría ni nota que ya fueron conquistados. Jinete de la guerra. Cuando se rompió otro sello, volvió a salir un jinete. Un jinete, pero ahora monta un caballo rojo. No es simplemente rojo como una bandera. Es un color que se parece a la sangre. Ese rojo que se adhiere a la hoja de la espada y que es absorbido por la tierra después de una masacre. No tiene corona, no tiene balanza, no se esconde detrás de palabras bonitas. Lo único que tiene es una espada enorme, levantada y reluciente. Y su misión es clara: quitar la paz del mundo y dejar que las personas se maten entre sí. Esto no es simplemente la guerra como estrategia, esto es la guerra como ruptura del orden. No es un ejército invasor externo. Es un fuego que se enciende de repente. Donde él está, ahí comienza a desmoronarse la paz. Se rompen los acuerdos, se pierde la confianza, explota la ira que se ha guardado por mucho tiempo, hermanos que se vuelven enemigos,
vecinos que se pelean, caen las ciudades, no porque hayan sido atacadas por otro país, no porque hayan sido consumidas por el caos desde adentro. Si el jinete blanco controla usando el sistema y la ideología, el jinete rojo lo hace con violencia directa. Él no llega para conquistar territorio. Él llega para desatar el caos. No es él quien inicia directamente la guerra. Él quita los frenos y suelta las riendas, provocando que las personas choquen entre sí. En la época del Imperio Romano, cuando se escribió el Apocalipsis, esto impactaría mucho la conciencia de las personas. Roma se enorgullecía de la Pax Romana. Este es un término que significa paz romana, una imagen que da la impresión de que todo el imperio estaba tranquilo y en orden. Pero tras esa promesa existía una larga historia de guerras civiles, rebeliones y asesinatos de opositores al sistema. Esto incluye el gobierno de Nerón y Calígula, emperadores romanos conocidos por su crueldad y el caos en el gobierno. También hubo rebeliones en Judea, una región habitada por muchos judíos que a menudo se rebelaban contra Roma. Esto parecía paz ante el mundo, pero tras bambalinas la espada nunca dejó de girar. Este caballo rojo no pertenece a un país o época. Cabalga donde la ideología se vuelve violenta, donde sea que la conquista lleve a la rebelión, donde sea que el poder suelte el control y el caos tome su lugar. Puedes ver su sombra en la Revolución Francesa, una revolución en Francia donde el grito por la libertad terminó en sangrientas matanzas y decapitaciones en medio de las calles. Puedes verlo en la Primera Guerra Mundial, una guerra mundial que estalló por un solo asesinato, el asesinato de un archiduque que provocó que las alianzas entre países se activaran en cadena, y el mundo entró en guerra. En la época moderna, él cabalga entre guerras civiles, la limpieza étnica y las ideologías por las que se obliga a luchar, aunque cuesten millones de vidas. La limpieza étnica es cuando se elimina o mata sistemáticamente a un grupo de personas solo por su raza u origen. No es solo una pérdida momentánea de la paz, es el momento en que la paz es desgarrada y pisoteada en el suelo, y lo más aterrador aún, no trae consigo ningún honor. No hay guerra justa, no hay pelea honorable, no hay un villano ni un héroe claros. Su espada no discrimina, sea soldado o civil, niño o anciano. Todos pueden ser alcanzados. Él tomará la paz y nos dejará a nosotros la tarea misma de matarnos unos a otros. A veces su llegada es evidente en forma de tanques, misiles y ataques con drones. El ataque con drones es un ataque realizado con aeronaves no tripuladas controladas a distancia. A veces es más astuto. Llega a través de provocaciones, noticias falsas, miedo que se incrementa día a día en las redes sociales y ira que poco a poco se acumula en el corazón de las personas. Una palabra equivocada, una chispa, un video viral y todo explota de repente. Y cuando el caballo rojo pasa por un país, una ciudad o incluso por un hogar, rara vez la verdadera paz regresa rápidamente. A menudo pasa mucho tiempo antes de que el lugar recupere la paz. El jinete de la hambruna. Se abrió el tercer sello. La voz resonó de nuevo, pesada, fría, y apareció el siguiente jinete. No era tan feroz como los jinetes rojos. No era como el jinete blanco del engaño. Llegó en silencio, pero el miedo que traía era más profundo. Este es el jinete de la hambruna, el jinete del hambre. Él monta un caballo negro, gris como ceniza o carbón, como tierra abandonada. En su mano sostiene algo extraño. No es una espada ni un arma, sino una balanza fría y sin sentimientos. Símbolo de medida exacta y carencia absoluta. Se oyó una voz no del jinete, sino de una de las 4 criaturas sagradas que custodian el trono de Dios. Dijo, 1 medida de trigo por 1 denario y 3 de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. A primera vista parece un acertijo, pero cuando conoces el contexto, esto duele más que una espada. El denario en la antigüedad era el salario de una persona que trabajaba todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer. Un día de cansancio solo por un poco de trigo. Suficiente para uno, no alcanza para una familia ni para sobrevivir mucho tiempo. Esto no es solo hambre, esto es el colapso de la economía, el derrumbe del sistema, una época en la que la comida no desaparece,
pero ya no se puede comprar. El jinete no trae la guerra. Llega tras el caos cuando los campos están quemados, las rutas de suministro destruidas y los precios elevados. Pero es más que eso. El jinete negro no tiene que ver solo con la comida. Su balanza simboliza la escasez, el cambio de precios, la pérdida de confianza en el sistema en el que antes confiábamos. Además, está la sorprendente orden. No toques el aceite ni el vino. ¿Por qué no deben tocarse? Son artículos de lujo. Algunos afirman que esto muestra una gran división social. Mientras muchos pasan hambre, algunos ricos disfrutan lujos. El aceite y el vino son símbolos de comodidad y estatus. Esto significa que la hambruna no afecta a todos por igual. Los más afectados son los pobres. Para algunos, el aceite y el vino simbolizan lo sagrado y deben protegerse, pero el mensaje sigue siendo fuerte. Puedes seguir con tu ritual, pero no puedes comer eso. Hoy aún vemos la sombra del jinete negro. Durante la Gran Depresión se tiraba comida para controlar precios mientras millones pasaban hambre. En tiempos de hiperinflación como lo que ocurrió en Zimbabue y Venezuela, hubo momentos en que la gente ya no podía comprar arroz ni pan. Aunque las tiendas seguían llenas de productos, hoy el mundo parece próspero, pero millones pasan hambre. No es que se haya terminado la comida, sino que el acceso está cerrado y manipulado. Aquí arrasan los jinetes negros. Cuando la necesidad es un privilegio. Comida hay, pero está bajo llave por el precio. Suministro existe, pero no es para todos. Él es el burócrata del apocalipsis. Silencioso, exacto, frío. Y cuando llega, no trae fuego ni sangre, tampoco gritos. Lo que trae es un número en el recibo, y ese número es el que decidirá si vivirás o morirás de hambre. El jinete de la muerte. Se abrió el cuarto sello, pero ahora es distinto. Ya no hay gritos de ven y mira ni truenos. No hay voz de las cuatro criaturas. No hay nada, solo silencio. En medio de él, un jinete se acerca lentamente. Él va montado en un caballo pálido. En el griego original, la palabra usada es chloros. Es la raíz de la palabra usada para describir el color de una hoja marchita, la bilis o el verde grisáceo de un cadáver expuesto por mucho tiempo. No es el blanco de la santidad ni el rojo de la sangre fresca. Es el verde grisáceo de la descomposición, el jinete de la muerte. Los jinetes de la muerte. Y el nombre de quien lo monta fue mencionado directamente, muerte, pero no está solo. Detrás de él hay otra presencia. No va montado, pero siempre lo sigue. Hades. Hades es el lugar de los muertos, el reino de los muertos en la antigua Grecia. No es solo fuego, es el destino de quienes mueren. De los 4 jinetes, solo Muerte fue nombrado directamente, y solo a él le dieron un acompañante claramente identificado. Muerte va primero. Hades es quien los recibe. Se les dio poder sobre una cuarta parte del mundo para matar con espada, con hambre, con peste y tal vez incluso con las bestias de la tierra. Esto no es solo una enfermedad o epidemia, es una serie de muertes, guerra, hambre, pestilencia y hasta la naturaleza volviéndose enemiga. El jinete pálido no siempre es la causa directa de la calamidad, es el que viene a recoger. En cambio, el jinete blanco domina la mente y el corazón de las personas. El jinete rojo hace sangrar cuerpos y pueblos. El jinete negro deja el estómago completamente vacío. Pero el jinete pálido, él solo espera silenciosamente al final. Toma lo que queda. No tiene corona, no tiene balanza, no necesita nada. No usa armas, no pregunta, no suplica, no discute, solo llega. Cuando él aparece, la conversación termina. En el arte suele representarse como un esqueleto encapuchado o como un hombre delgado montado como la parca con ojos hundidos. Pero la verdad es que todo eso es solo imaginación humana, porque la muerte en realidad nunca necesitó un rostro. No es una persona, es una certeza. Y Hades, su compañero, tampoco es una broma. No es ese infierno ardiente de historias exageradas, sino un mundo de olvidados. El destino de quienes no fueron enterrados ni recordados, solo desaparecieron del conteo. Mientras Muerte va al frente, Hades los sigue detrás, recogiendo las almas, cerrando la puerta
y cubriéndolo todo con silencio. El caballo pálido aparece en cada plaga, fosa común y colapso de los sistemas del mundo. Y ya no queda nadie para contar a los muertos. Durante la peste negra en Europa en el siglo XIV, algunas ciudades casi desaparecieron sin que se entendiera cómo. En 1918, la llamada gripe española dejó cadáveres que solo se apilaban como si fueran leña. Y en tiempos más modernos ha tomado una nueva forma. Brotes virales, desastres químicos, colapsos ecológicos, donde el mismo ambiente nos golpea de regreso. A veces el jinete pálido avanza rápido durante pandemias o desastres graves. A veces camina despacio entre la gente que poco a poco se rinde por enfermedad, contaminación, pobreza o negligencia. Pero hay algo que no cambia. Él no se detiene. No viene para conquistar, dividir o aumentar los precios. Él llega cuando todo ha terminado. Es el último jinete, el final de la historia, y lo más doloroso de todo, no necesita perseguirte, porque llegará el día en que pasarás por donde ellos estuvieron. Entonces, ya no será cuestión de si te alcanzan. La única pregunta es, ¿cuándo? Estos 4 caballos, cada uno de ellos tiene su propia forma, su propio miedo que trae consigo. Pero cuando los juntas, la imagen es más grande que el papel individual de cada uno. Para algunos, no deben verse por separado, sino como sucesos encadenados, una profecía en movimiento, una reacción en cadena que derrumba al mundo. Primero, el dominio. Hay un nuevo poder que surge prometiendo traer orden y dirección, pero debajo de la corona hay ambición, el hambre de dominar. Después, la guerra. La ilusión de paz se rompe. Estalla la rebelión. Se desenvaina la espada. Los imperios caen. La sangre corre. Luego hay hambruna. Los campos se secan. El comercio para y el oro pierde valor. La comida se vuelve moneda y la escasez se propaga rápido. Al final llega la muerte. No como castigo, sino como el resultado final de todo lo anterior. Lo que cosecharon los 3, eso lo rematará. Este es el modelo secuencial, una lenta descomposición de la civilización. Es como una versión antigua del colapso sistémico en la era moderna. Pero hay otra manera de verlos. No como una línea recta, sino como un ciclo repetitivo, un patrón que se repite desde entonces hasta ahora. En cada gran civilización, Roma, Babilonia e incluso países más modernos, puedes ver estas 4 etapas. Reinado, guerra, hambre y muerte, luego se repite. Hay estudiosos que creen que los jinetes no son solo una advertencia para el futuro, son un reflejo de lo que siempre ocurre por las fallas inherentes de la humanidad. Símbolos del fracaso social repetido. Advertencias grabadas no solo en la Biblia, sino también en la mitología, la historia y las historias de cada cultura. Fuera del cristianismo ves el mismo eco. En la mitología nórdica, el Ragnarok es cuando los monstruos devoran el sol y la muerte anda libre. En el hinduismo, el Kali Yuga es una era de decadencia moral, guerras, hambre y debilidad humana. En la profecía Hopi hay una purificación después de un gran caos y sufrimiento, diferentes culturas, diferentes nombres, pero un mismo ritmo. Ya conocemos el patrón. Para algunos los jinetes son fuerzas literales que llegarán al final. Para otros ya están aquí desde hace tiempo, ocultos tras políticas, precios, titulares y decisiones que poco a poco destruyen el mundo. Pero hay una verdad que no cambia. Si llegan uno tras otro o todos juntos como un ciclo, cuando los 4 viajan juntos, el mundo no termina en fuego, termina en silencio. La visión de Juan de Patmos acabó hace mucho y la tinta del pergamino se secó. Sin embargo, los 4 jinetes siguieron adelante. Ya no cabalgan por el desierto ni luchan en guerras reales. Ahora corren en imágenes, poemas, películas y cuentos. De mito pasaron a ser símbolos y mitos son señales de una caída que sigue. Aunque cambien los reinos, las religiones y los miedos de la gente, en la era medieval era común. A menudo se les dibujaba aplastando a todos. Ricos, pobres, reyes, campesinos. Nadie se salvaba. En antiguos manuscritos aparecen caballos flacos como fantasmas, espadas y balanzas alzadas, y rostros de huesos sonriendo bajo la capucha.
Cuando llegó la peste negra, el miedo se volvió más real. Con cada tos y cadáver en la calle, la gente veía al jinete pálido cabalgar con el viento. Cuando llegó el Renacimiento, el tono cambió. Ya no parecían monstruos, se convirtieron en advertencias. Un recordatorio sobre la avaricia, el orgullo, el hambre y el final inevitable. Los 4 jinetes se convirtieron en imágenes de los pecados de las naciones. En la literatura se volvieron metáforas. William Blake los dibujó como fuerzas que destruyen el alma. T.S. Eliot los mencionó en su poema sobre la confusión moderna y la desesperanza. En cada crisis regresan, cambian de apariencia, pero el significado sigue igual. Al llegar la era moderna, películas, televisión, novelas gráficas, videojuegos, pareciera que revivieron de una manera que Juan del primer siglo nunca habría imaginado. A veces aparecen como figuras apocalípticas literales, cabalgando mientras avanzan entre fuego y humo. Otras veces, el símbolo es más profundo. Un virus, una guerra, un colapso súbito del ecosistema, de la economía, o un personaje enmascarado que simboliza un miedo inexpresable pero presente. Los reimaginan una y otra vez. A veces hermanos, ángeles, mutantes o espíritus. A veces son aliados del cielo, otras portadores del caos. Pero sin importar su forma, siempre llegan a la misma parte del ser humano. Ese miedo profundo de que algo se acerca, algo está mal o se mueve en la oscuridad. Y por más avanzados que seamos, no estamos preparados. Y tal vez nunca lo estaremos. Porque lo más aterrador de los 4 jinetes no es la destrucción que traen, sino la verdad que revelan. Ya sean mito o alegoría, historias de la Biblia, o simplemente sombras del miedo humano. Hay algo que siempre permanece cierto. Cuando se abren los sellos, el mundo cambia. Y cuando todos cabalgan juntos, nada ni nadie puede volver a ser como antes.